Hay temas en los cuales es relativamente sencillo ponerse de acuerdo, sobre todo en la medida en que se presenten de forma general y en baja definición. La libertad de expresión es una de ellas. Todo el mundo, se puede decir rápidamente, estaría de acuerdo en que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de las sociedades modernas, un derecho que ha costado a la humanidad gran cantidad de sacrificios y esfuerzos, de tal forma que usted pueda decir todo lo que piensa o lo mejor que piensa de la mejor manera. Eso se puede decir también generalmente. Ahora, cuando esa foto es llevada a alta definición, empezamos entonces a discutir cuánta libertad de expresión deben tener las personas, cuáles son los límites de esa libertad tal que pueda presentarse como un derecho. Es decir, es absoluta, es total, se puede decir cualquier cosa a través de cualquier medio o debe esto ser regulado. Segundo punto, si es regulado, ¿cómo entonces debe serlo? ¿Quiénes deben ponerle ese cascabel al gato? ¿Quiénes pueden decir los límites de la libertad de expresión son tales o cuales? ¿O deben entenderse bajo ciertas maneras? Etcétera. Ya tenemos una medida muy curiosa de cómo se va dando de una manera espontánea esta regulación con los famosos algoritmos en los cuales las redes sociales, la inteligencia artificial y todo ello va de acuerdo a supuestos intereses que nos adjudican a cada uno, modificando la cantidad de expresión a la cual usted se expone, el tipo de información que usted recibe. Eso no es solo promesa de un mundo futuro, es algo que se está viendo hoy en día. Lo cierto es que en el siglo XVII ya un autor empezó a bosquejar temas que hasta hoy tienen profundidad y enjundia dentro de nuestras sociedades. Estamos hablando del gran poeta inglés John Milton y su texto Areopagítica, un texto que tiene razones medulares para argumentar en favor de una libertad de expresión que en ese momento se presentaba como una especie de contraargumento a una ley de las imprentas y de una censura previa, que tienen, repito, hasta hoy argumentos muy válidos y puntos que tenemos que discutir. Si esta discusión lo motiva, quédese allí sentado, que venimos con más información y más que discutir sobre todo esto. Gracias por su audiencia. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que a ciencia cierta, pudiera decirte, debería ser discutido en todas las escuelas de comunicación, de periodismo, porque desde el momento en que se le escribió y se le hizo con prácticamente otras ideas, no ha dejado de tener vigencia e influenciar a muchísimos pensadores y personas sobre el tema de la libertad de expresión. La libertad de expresión como un tema mayúsculo, como un tema muy importante, tanto de aquellos que tratan de restringirla, como de aquellos en los que supuestamente, pensando en el bien de la humanidad, tratan también de limitarla. Es decir, es un tema sumamente importante en nuestro tiempo, más allá de que el tema en sí mismo nos toque tanto, porque la era de nosotros, la que nos ha tocado vivir, es una era sobre todo informativa, es la era para cualquier persona que haya vivido las últimas décadas del siglo XX, es la década donde aparecieron los computadores personales, al punto de estar en todos los hogares prácticamente hoy en día. Es el momento también del surgimiento luego de la Internet, que pasó a ser un fenómeno global de una amplitud enorme. Pasaron luego las redes sociales, de las cuales, por ejemplo, estamos haciendo uso en este momento, cosa que era impensable hace unos 50 años. Y luego la inteligencia artificial. De manera que todo lo que subyace a ese gran fenómeno es el fenómeno comunicativo. Es el proceso en el cual las ideas empiezan a difundirse de una manera controlada, descontrolada, ya lo vamos a discutir. El autor que nos convoca es el gran poeta inglés John Milton. Milton es para los ingleses, algunos críticos literarios, es el segundo después de Shakespeare. Y miren ustedes que eso no es poca cosa en un país que ha dado pluma de gente importante. Sin embargo, a Milton se le tiene sobre todo conocido por esa pluma, esa obra que hizo sobre, más que todo al final de su vida. Atención, la gran obra poética. Él tuvo como una especie de, al comienzo, unas traducciones y cierta obra poética. Luego, sobre todo, traducciones clásicas, era muy versado en latín y en griego. Y luego tuvo una especie de interludio, que es donde está casi toda su obra política,
de reforma educativa, de reforma eclesiástica en prosa, y luego hacia el final de su vida las grandes obras que usted conoce seguramente, como El Paraíso Perdido, como El Paraíso Recobrado, El Sansón Agonista, ese tipo de obras. A quien le interese Milton, yo tengo acá la edición de la famosa Riverside, que es la que se tiene como especie de canónica cuando se trabaja este autor, es este texto. Es un texto grande, no es económico, se consigue. Yo lo atesoro particularmente porque este es un autor que hay que trabajar y trajinar muchísimo. Repito, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista político, desde el punto de vista poético, en fin, como usted lo quiera ver. Para tratar el tema de hoy, me permiten ustedes, voy a poner entonces este libro que es bastante pesado, por cierto, hay que decirlo. Para tratar el tema de hoy, yo me voy a ir a un texto que él escribió en 1644 como respuesta a una ley de ese parlamento que había derrocado al rey, que luego le cortaría la cabeza, por cierto, unos años después, pero ese parlamento empezó a generar una serie de legislaciones, una de ellas llamada el Acta de Licencia o el Licensing Act 1643, que impedía la publicación de textos a menos que contaran con un censor. Es decir, dicho en seco, clásica movida de toda revolución que logra el poder, inmediatamente que se toma las riendas de una nación, empiezan entonces aquellos que pedían libertades, aquellos que exigían luces y una cantidad de difusiones y todas las cosas de opinión, empiezan ellos mismos a restringirlas. Tengo una excelente edición y es esta que recomiendo sin ambajes, es la de Tecnos, la editorial Tecnos. Está esta que es muy bonita y la anterior, que es la misma, es la traducción de Joan Courbet, que ustedes lo pueden ver ahí, y un estudio preliminar de Marc Carrillo, muy recomendable, muy sesudo el estudio. Buena la traducción, excelente el estudio, de manera que esta edición, que también antes Tecnos la había sacado como un poquito más delgada, es excelente y yo la recomiendo. Es un texto que realmente no es tan extenso. Lo que hace que este libro sea más o menos grueso es que el estudio del profesor Carrillo es extenso, es profundo, es enjundioso y además se publica, y esto es una bondad que siempre la resaltamos en las traducciones, se publica bilingüe, de tal manera que cuando usted ve, bueno, disculpen que esté un poco rayado el texto, pero cuando usted ve acá, está en inglés en un lado y el par en español al lado. Entonces es muy interesante para quien maneje el inglés. Recuerde, eso sí, que es un inglés del siglo XVII, es decir, que tiene que meterse un poquito en la máquina del tiempo, porque es un idioma que, igual que el español, igual que muchos idiomas, son elementos vivos y han ido cambiando con el tiempo. Bueno, vámonos con el sujeto primero. John Milton. Milton nace 1608-1674. Es un sujeto muy particular, de muchos puntos de vista. Él, fíjense ustedes que eso es interesantísimo, él lo arropa el movimiento de la reforma en Inglaterra. Ya cuando él nace, su propia familia había recibido las secuelas de esa guerra intestina que representó la ruptura con el papado de Roma en cada uno de los países europeos que así lo asumió. No solamente piense usted Lutero en Alemania, Zwingli en Suiza, Calvino y todo, no. En Inglaterra es una reforma bastante particular, a mi juicio no precisamente la más brillante, que se da a manos de un rey que de otro modo hubiese pasado a la historia como realmente sin pena ni gloria, porque fue un sujeto bastante mediano, que es Enrique VIII, que lo que hizo fue apropiarse de una cantidad de dinero al expropiar las propiedades que tenía la iglesia en Inglaterra. Pero fíjense, cuando nace Milton, ya esto había sucedido, ya habían pasado todas esas cosas. En su familia el cisma había golpeado. Su abuelo, que era un católico, digamos, de tradición, expulsó a su hijo, que había sido, que tenía ya ciertas veleidades o ciertas simpatías con el protestantismo. Le pilló estudiando una Biblia calvinista, todas esas cosas, y lo sacó de la casa. El padre de Milton, que se separa entonces de esa manera de su padre, se va pues por su camino, termina siendo un hombre que logra cierta fortuna. Él se mete como prestamista, empieza a hacer una cantidad de cosas y logra cierta fortuna. ¿Por qué viene esto a colación? Porque su hijo, John Milton, el poeta que nos ocupa, él van a ser 3 hermanos, y Milton, el poeta que nos ocupa, desde muy niño dio talento, muestra de su talento. Va a estudia en Cambridge. Él saca primero un bachelor, que ya en esa época es síntoma primero de dinero y también, pues por supuesto, de calidad intelectual, y luego hace incluso un máster, lo que se llamaba Master of Arts en ese momento. Y él lo logra. Y no solo eso, sino que después Milton
tiene la holgura económica como para devolverse a los predios de su hogar luego de pasar ese tiempo en la universidad y dedicarse durante cierta cantidad de años a una formación autodidacta. No bastando eso, luego hace lo que hacía mucha gente de dinero en esa época, que es que se va con un sirviente a recorrer parte de la Europa continental. Él va a viajar por Italia, estoy hablando 1638, 39 más o menos. Fíjense que ya tendría a la sazón unos 30, 31 años. Y estando allá, va por Roma, va por Florencia, un poco para conocer todo eso. Va a llevarse una impresión ácida y difícil, y de allí luego también un anticatolicismo importante, de la égida con que mantenía la iglesia a ese país. Él va a lograr trabar contacto con Galileo Galilei, que a la sazón estaba preso en su casa, lo tenía la iglesia en casa por cárcel, y él logra hablar con este sabio. Y además es reconocido por una cantidad de personas, ya él estaba intelectualmente activo, ya tenía una cantidad de traducciones hechas, eras un sujeto con una educación bastante importante y un intelecto muy notorio. Entonces, les digo todo esto para mostrarle eso. Él ya viene internamente con inclinaciones, lo que pudiéramos decir inclinaciones republicanas. Piense usted, siempre cuando le digo este tipo de conceptos que en nuestra época ya han tenido una maduración particular, sobre todo la gente que sabe un poco de politología, cuando se le habla de republicanismo, bueno, tienen entonces ya toda una idea conformada que hasta nuestros días tiene conceptualizaciones particulares. Él empieza, esto es el siglo XVII, en aquella Inglaterra, empieza a tratar de buscarse a sí mismo, identificándose un poco como un antimonárquico, es antiautoritario. La figura de Carlos I, ese rey que va a ser luego decapitado luego de perder la guerra contra los puritanos del Parlamento y toda esta situación tan convulsa que él le toca vivir, él se siente identificado y él va a participar en el gobierno de Oliver Cromwell. Incluso no solamente eso, sino que se le tiene como una especie de ministro de la secretaría, es un sujeto que va a parecer una especie de polemista defendiendo ese régimen que duró muy poco tiempo hasta lo que viene luego la aparición de Carlos II, que vuelve entonces a Inglaterra y todo ello. Él es el polemista que trata de defender con su pluma y su intelecto y traba enorme cantidad de diatribas con sujetos en Europa, en distintas partes, defendiendo lo que habían hecho, los hechos que se habían logrado y los elementos que se habían hecho. Entonces, el Milton, que va aproximadamente desde 1640 hasta 1649-50, es un Milton de prosa, es un Milton muy abocado a la escritura en reformas educativas, reformas eclesiásticas, y fíjense ustedes, es interesante, su antiautoritarismo era de tal talante que el sujeto no solamente que le tiraba invectivas durísimas al catolicismo romano, el Concilio de Trento y toda una cantidad de cosas, no solo eso, sino también a la iglesia anglicana, a la cual veía como que lentamente iba germinando entonces ese régimen autoritario copiado de Roma. Entonces dice, bueno, esta gente que supuestamente te intentó separar para vindicar aquello de bona fide y solo la fe salva, entonces terminan siempre copiando las estructuras de obispados, de una cantidad de cosas que no salen en las escrituras. Cuando usted lee los evangelios o lee todas estas cosas, se da cuenta que esa estructura es una estructura política en cierto modo artificial en cuanto a que ha sido creada por los sucesores, no creada por los generadores de la religión. Ni Pablo lo hizo, ni tampoco lo hizo el propio Jesús. Entonces, esa diatriba, y él es un sujeto permanentemente en ese campo de acción, discutiendo las cosas que hay que discutir, poniéndolas en claro y planteándoselas a las personas de la mejor manera. Yo quisiera, para el efecto metodológico, pues tengo el libro todo rayado. Este es un libro que, como le digo, esto tiene que estar en las cátedras de periodismo. Muy importante que todo comunicador le eche un vistazo. En realidad se trata de un panfleto. No se puede decir que lo sea realmente porque él lo hizo al estilo de los oradores antiguos. Él se inspiró, y el título ya le vamos a entrar en materia porque se llama Areopagítica y se está copiando de un discurso que dio Isócrates. Cuidado que no es Sócrates, sino Isócrates, un sujeto que vivió en ya prácticamente el siglo IV a mediados. Hay un discurso que da Isócrates ante la debacle atenienses de mediados del siglo IV, piense usted 354 a.C., que se llama Areopagítico. Y este sujeto, que es un hombre muy culto,
se inspira en toda la tradición retórica clásica. Entonces, él cita con holgura a un montón de gente, se inspira mucho, para decírselo en seco, aquí está metido la inspiración de lo que hizo Quintiliano. Para quien conozca la obra de Quintiliano, está metido Cicerón, que eran ese tipo de Demóstenes también, ese tipo de sujetos en los cuales la retórica tenía una forma y un fondo y se manejaba como un arte comunicativo. Eso ya vamos a tratar de entrarle en materia. El punto es que el sujeto, él trata de dirigirse al Parlamento por esa ley que él ve como desastrosa. Dice, nosotros empezamos a tratar de reformar este país y vamos a terminar cayendo en los vicios peores que tienen los otros regímenes autoritarios. En lugar de dar una cabida, y va a argumentar con elementos que hasta hoy son vigentes, en lugar de dar cabida a la libertad del conocimiento. Suyo es el germen de idea que luego otros pensadores van a tomar. Esto lo va a agarrar un gentío, esto lo va a agarrar Locke, esto lo va a agarrar Spinoza, esto lo va a agarrar Kant, esto lo va a agarrar Hegel, esto lo va a agarrar John Stuart Mill. La idea que la verdad es una cosa que se produce por combate, no solamente viene porque alguien le diga eso es bueno, es bello y eso hay que ponerlo así. No, la verdad va mezclada juntamente con la mentira, con la falsedad y todo. Ella tiene que ser defendida y tiene que saberse defender. Es una cosa apasionante, sobre todo hoy en día, cuando vemos un progresismo, una izquierda que siempre trata de decirnos, no, eso es la posverdad, los creadores de bulos. Esas son cosas muy peligrosas porque en el fondo se ve la figura, la sombra del gran censor, del tutor, del que va a pensar por nosotros y va a decir, no, eso es un bulo, eso es una desinformación. Y muchas veces quienes acusan de eso son justamente los que están desinformando. Entonces, Milton se revierte contra todo ello. Y repetimos, lo hace en el siglo XVII. Muy importante es que usted tenga conocimiento de esto y maneje su criterio. Eso es lo que queremos. Entonces, fíjense. Hacemos un alto allí, vamos un momentito al punto de la reforma. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto de esto? Porque el texto va a estar, y es una de las grandes críticas que recibe Milton, dicen, mucha gente le dice, sí, Milton, él defiende la libertad de expresión, defiende que no haya censura previa, todas esas cosas, pero a los católicos les da durísimos y para ellos sí es verdad que no hay libertades. Trasciende y trasluce en el texto, es cierto, una rivalidad importante y él se siente heredero de ese protestantismo o de ese anglicanismo, si lo quiere llamar así. A mi juicio, una de las reformas, eso es una cosa que amerita un estudio más profundo, pero es una de las variantes de la reforma quizás más medianas y más tristes que se pueden decir. El anglicanismo no se compara conceptualmente para nada, ni siquiera con las otras reformas, y eso que Calvino hizo lo suyo, porque la cosa no fuese realmente. Eso todo empezó como una especie de movimiento teológico y terminó siendo un movimiento político y sobre todo político-económico. Pero en todo caso, los reyes a quienes nosotros nos vamos a abocar, el primero que empieza aquí, que es el que hace el gran cisma, el que se separa, se los coloco en pantalla, fíjense ustedes. Ahí está, el reinado de Enrique VIII, el cisma. ¿Por qué? Bueno, Enrique VIII. Y esto es una cosa, bueno, desde el matrimonio con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, y entonces el sujeto trata de anular su matrimonio, entonces, bueno, trata de separarse. En el fondo también había, y en esto se parece mucho a otros sujetos hasta el siglo XX, y lo hizo Lenin igual con la iglesia ortodoxa rusa, echarle la mano a las propiedades inglesas. Enrique VIII era un sujeto extraordinariamente dispendioso con el dinero de la nación, y el sujeto, pues, entre las cosas que hizo, tenía un secretario, se puede decir, sí, que era Thomas Cromwell. Atención que el apellido es Cromwell, pero este es Tomás, este no es Oliverio. Oliverio viene después. Thomas Cromwell, que es el sujeto que se encarga de la famosa acta aquella de expropiar toda la cantidad de propiedades de la iglesia y esa ruptura con el Papa y todas esas cosas. Además, él es el que ejecuta a Tomás Moro y una cantidad de cosas porque no aceptan la supremacía de la iglesia que él en fin, eso amerita mucha discusión por sí misma. Después viene Eduardo VI, que es una reforma protestante radical y que empieza a orientarse un poco hacia el calvinismo. Todavía no había la identidad clara de todo eso. Luego viene el reinado de María I, María Estuardo, y entonces aquí se trata de una restauración católica, vienen las matanzas, así las presenta la historia. Ella mata a una cantidad de protestantes que los queman en la hoguera, todo eso. Luego viene Isabel I,
que es la famosa Isabel de Inglaterra, que se conoce del siglo, ya pasando al siglo XVII, siglo XVI, al siglo XVII, y empiezan entonces con los asentamientos oficiales ya de la doctrina de la iglesia, ya inmediatamente, y a ella la excomulga el Papa, en fin, una cantidad de cosas. Luego viene Jacobo I, que es el sujeto además, que como les digo allí, él empieza a... se dan ciertos elementos contra, digamos, contra el Parlamento. Creo que está ahí la famosa acción de Guy Fawkes y todas esas cosas, 1605 me parece. Y después está lo más importante, creo yo, que es el paso fundamental, que es la creación de la King James Bible, una traducción muy hermosa que hasta el sol de hoy se presenta como una de las traducciones más poéticas en el idioma inglés que se pudiera hacer, guardando la fidelidad de vida. Luego viene Carlos I, y ahí sí ya viene lo difícil, el camino hacia la guerra civil, la situación complicada, él gobierna sin parlamento. Esto es una cosa que amerita mucho conocimiento histórico. Lo cierto es que este es el sujeto que provoca esa guerra civil que él va a perder y que va a ser prisionero y que va a ser un sujeto que lo van a tener preso y luego le decapitan, tal cual como pasó posteriormente con Francia, pero con circunstancias muy distintas. En este caso, lo que sucede con Carlos I. Por cierto, y ahí les digo pie de página algo muy interesante. Este sujeto, Carlos I, luego de morir, se empieza a dar una publicación que recorre Inglaterra. Inglaterra, un país monárquico por tradición. Imagínense ustedes lo que significó esto, y esto de pasar a un parlamento que gobierna, la figura de Cromwell. Esos son momentos muy turbulentos internamente, que ya les digo que amerita una cantidad de estudios. Bueno, lo cierto es que este sujeto va a producirse un libro, se le adjudicaba a él, pero realmente después se supo que lo había escrito otra persona, que se llama Eikon Basilike. El Eikon Basilike es, para decirle, basilicos o basilique es el rey, ¿no? Eikon es la imagen del rey. Estos supuestamente son los pensamientos del rey poco tiempo antes de que fuese ajusticiado, ¿no? Y entonces allí se proveía una especie de imagen del sujeto, sus pensamientos sobre la guerra civil, una cantidad de cosas que remozaban mucho la imagen del rey. Fue a John Milton a quien justamente ese parlamento inglés le dijo: tú tienes que producir una respuesta contundente en términos retóricos contra esto. Y entonces él produjo justamente la respuesta, que es el iconoclastos, ¿no? La iconoclasia se le llama, contra la Eikon Basilike. Así era John Milton metido en todo esto. Les digo, muy distinto del poeta que los estudiantes de literatura, los profesores de literatura manejan. Esta es la otra parte de ese sujeto. Sigo adelante entonces con más cosas. Entonces les decía, aquí yo estaba viendo mis notas acá porque tengo aquí la reforma y las consecuencias estructurales, ¿no? Mucha gente cree que la reforma es simplemente crear una iglesia aparte. Eso indica toda una concepción del mundo que ha variado y que en este caso las consecuencias son explosivas en cierta manera, porque al romper con la autoridad papal se abre la puerta de que cualquier persona puede argumentar. Ya se acaba la mediación de la iglesia y entonces el protestantismo empieza a tener esa idea de que cualquiera puede directamente dirigirse a Dios. Eso nos puede sonar hoy en día relativamente simple. En su momento implicaba una desarticulación institucional muy profunda. ¿Okay? El protestantismo tenía una sentencia, no sentencia, disculpen, una especie de conformación centrífuga, porque entonces digamos que los sacerdotes ya se volvían una cosa como aleatoria, posible, pero no fundamental. Ya no era necesario acercarse a Dios por vía de intercesión de alguien. Entonces, ese tipo de cosas. Milton ve en eso y apoya mucho esa idea, pero esa idea no es políticamente replicable al punto que la iglesia anglicana termina haciendo una cantidad de estructura a modo como ya la había hecho siglos antes la iglesia de Roma. Entonces ese tipo de cosas y bueno, la cantidad de contradicciones que les puedo decir es un tema muy apasionante en sí mismo y cómo se va formando. Pasamos entonces, vamos a ver cómo está el tiempo, si estamos bien. Pasamos entonces ya a los elementos de la areopagítica. Les decía que esto nació, este texto,
como respuesta a un acta. El acta la produjo ese parlamento, la sancionó en 1643 y se le llama el Licensing Act, el acta de la licencia. Yo puse los puntos más conocidos o más importantes, que son sencillos para nosotros. Esto es lo que hace cualquier censor. Tanto pobre diablo que ha habido en la historia que le ha tocado ser censor. Bueno, esto es justamente lo que proponen. Entonces, fíjense ustedes, y las revoluciones, y piense usted en cualquier revolución, inmediatamente que toman el poder, esos que estaban pidiendo libertades, que prometían el cielo en la tierra, terminan siendo verdugos de sus pares y terminan mandando a callar a todo el mundo so pena de hacerles daño. Fíjense ustedes lo que sale aquí. Licencia previa obligatoria. Bueno, esto no es simplemente ningún libro, panfleto, papel. Se podía imprimir sin ser aprobado por un tipo que lo designaba el Parlamento. El famoso hombre del lápiz rojo, que en América Latina lo hemos conocido infaustamente en muchos países. El registro obligatorio. Toda obra tiene que inscribirse en el registro que le da aquí el Parlamento, ¿no? Esto era un supuesto gremio que había ahí de libreros y tal y qué sé yo, cosas inventadas para el momento. Los poderes de registro y de monopolio, entonces solo estos sujetos podían dar permiso de qué era lo que se iba a hacer, qué libros, además del pasado, se iban a reimprimir o no. Luego, peor aún, facultades de búsqueda y decomiso. Esta ley facultaba a que usted le pudieran registrar la casa, registrar imprentas, romper las imprentas, quemar los almacenes en busca de material que fuera no licenciado. Esto lo hemos visto, pero cantidad de veces. Piense usted el comunismo soviético, que era maestro en esto, casi cualquier comunismo del mundo. Entonces, uno se da cuenta de inmediato. Algunas dictaduras militares también trataron lo propio con muchísimo menos éxito porque tenían menos formación intelectual, probablemente. Pero también han tenido esa idea y es darle al Estado esa capacidad de meterse en todo. Casi todo totalitarismo ha soñado con esto. Los fascismos que han existido en el siglo XX, todos los comunismos que incluso hasta nuestros días con esos sujetos que dicen que se llaman socialistas democráticos. Tal cosa es el oximorón que no vuela sino en la imaginación de gente que no sabe lo que está diciendo. Son personas que en lo que toman el poder y tienen la capacidad van a producir, a controlar el pensamiento. Lo hemos visto incluso en parlamentos democráticos que le dicen a la gente, no, vamos a controlar las opiniones en Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, Milton tiene argumentos contra eso, porque él se sentía afectado. Hacia allá vamos, ¿ok? Destrucción de las prensas, castigos severos, bueno, por supuesto, todo aquello, imagínense, ese tipo de cosas, yo cité algunas, las tengo anotadas, obras que se consideraban escandalosas, sediciosas, libelos antiautoritarios, todas esas cosas podían ser arrestados. Hoy en día hay cosas tan increíbles como delito de odio, que es una de las cosas. Imagínense ustedes, meter al Estado a juzgar en qué momento usted está produciendo un discurso de odio sin que ese discurso tenga trascendencia en lo físico. Más allá de cualquier opinión que usted tenga al respecto, sea a favor o en contra de este tema, como lo estamos planteando, lo importante es que pueda argumentarlo, porque las palabras son palabras. En tanto no tengan traducción física, es complicado tratar de encerrarlas. Y luego, bueno, la prohibición, esto es muy importante, la prohibición de importar libros. Fíjense que este acta de licencia, esta ley, estuvo en vigencia muchísimo tiempo, más allá de que este sujeto le pone este escrito, la ley estuvo en vigencia varias décadas. Y es tan interesante que muchos de los grandes autores, y aquí le digo, por ejemplo, Pierre Bayle, Benedicto Espinosa, mucha de esa gente terminó publicando en Ámsterdam, en Holanda, en los Países Bajos, porque había posiciones más laxas en cuanto a poder decir cosas que se estaban pensando, porque estos sujetos que manejaban este tipo de políticas en sus países las mantenían con puño de hierro y no era cosa de juego publicar un libro que podía, no solamente no se iba a publicar, sino que el censor inmediatamente lo señalaba a usted como un sujeto sospechoso, un sujeto que estaba en sedición, un sujeto que estaba contra el poder en ese momento reinante, sea cual fuere. Entonces eso es importante. Estoy viendo mis notas acá, que no se me quede nada. Bueno, le puse acá el abuelo, le puse la historia del abuelo que me pareció interesante, expulsó al hijo, etcétera, etcétera. El abuelo era un católico de cuño fuerte. Su padre fue negociante.
una visión, él tiene, esto es interesante, en el Milton, ese Milton prosista, el Milton polemista, tiene muchas discusiones respecto a la formación educativa que debe darse. Él acentúa mucho la formación clásica tal cual él la recibió, y él tuvo esa ventaja, que no solo una formación clásica, sino también el tiempo para macerarla. Fue un gran autodidacta, además de todo lo que recibió de Cambridge, fue un gran autodidacta, lo cual complementaba mucho esa situación de experiencia y vivencia que debe lograrse para fomentar el pensamiento. Puse acá, bueno, les puse lo del viaje, viajó por toda Italia, todo lo que pudo, y empezó a hacer pues una cantidad de obra polémica a partir de 1640. Yo puse aquí, fíjense ustedes, los objetivos de este discurso al Parlamento, al estilo de los oradores antiguos. Le puse los objetivos de la Areopagítica son promover el conocimiento, examinar la experiencia y la forma como se obtiene la experiencia, buscar la verdad o entregarla sin que haya escollos creados, es decir, entresacarla, perdón, disculpen, buscar la verdad o entresacarla sin que haya escollos creados. Fíjense, una de las palabras, y esto es interesante para cómo Milton veía el mundo, una de las palabras en el griego antiguo para decir verdad es aletheia, si lo quiere ver así, y aletheia tiene una cuestión como especie de desenmascaramiento, lo cual implica, por etimología, que la verdad no es evidente, sino que usted tiene que llegar a ella. ¿Y cómo llega usted a la verdad? Desenmascarándola de las falsas apariencias hasta lograr esa especie de núcleo brillante y sólido que sería la verdad, que sería lo puro de la verdad. Eso se lo digo como una nota de pie de página, porque este sujeto era muy versado en idiomas clásicos y esto no debe haber estado lejos de todo lo que estaba hablando. Otro punto, que también otro pie de página, es que, fíjense, una cosa que se escapa cuando se analiza la reforma. Uno de los secretos del éxito de la reforma luterana, y esto para el resto de Europa y los países que se montaron en ese tren, es la imprenta. Eso es una cosa que viene para otras discusiones. Cuando usted analiza uno de los secretos del éxito de Lutero, que hubiera podido terminar como un hereje quemado en cualquier parte, es que el sujeto contó no solo con la imprenta, sino con talentos como los hermanos, el padre e hijo Cranach, con Lucas Cranach, por ejemplo, que eran aquellos que se fomentaron en la guerra de panfletos que generó toda la confrontación de los príncipes del norte de Alemania contra todo lo que era el papado y los reinos del sur. Entonces, ese tipo de cosas la imprenta las revolucionó, porque antiguamente una cosa es que usted pudiese hacer un libelo, una cosa escrita a mano, y que usted tuviese 10 copistas y hicieran 10 copias, pero es que si usted tenía una imprenta, usted podía sacar miles de copias con un costo muy reducido y realmente muchísimo menos esfuerzo y en mucho menos tiempo. Entonces, la imprenta fue una especie de gran caballo de batalla y por eso también Milton se siente aludido de diversas maneras, como vamos a ver en sus argumentos. Entonces, él decía, bueno, esta situación nos está tocando a todos y además está el argumento de hay que oponerse al autoritarismo en cualquier forma que se presente, ¿no? La situación de la verdad. Una cosa que él plantea, creo que él usa la idea como mercado de las ideas, que por cierto puede ser falaz, porque mucha gente dice, la verdad se defiende por sí misma. Bueno, eso puede ser cierto, no siempre lo es. Si abocamos y decimos que esa proposición es simplemente certera y es siempre validada, estamos dejando de lado todos los esfuerzos por las mentiras oficiales que se han sostenido durante décadas o durante siglos en muchos campos de la historia. Y que hay personas que han falseado la verdad de tal manera que mucha gente cree cosas que cuando empieza a investigarlas se da cuenta que son falsedades argumentadas y que son cosas que por diversos intereses se han manejado de una u otra manera. Entonces, estoy viendo acá mis notas, que no se me quede nada por fuera. Creo que ya le podemos dar la palabra al texto. Yo tenía aquí, puse una especie de argumentos que serían, bueno, la censura previa, eso es es histórica, viene desde Roma, el papado, el cristianismo no era así al comienzo, eso es una cosa que el papado pervirtió. Él dice que al comienzo la primera censura no era tal. Si usted se pone a ver a Tertuliano, a todos los primeros cristianos y a los padres de la iglesia, los sujetos no impedían en la difusión del conocimiento a priori, eso dice Milton, sino que dejaban que las cosas
se presentasen y se refutasen. Piense usted Celso, Tertuliano, esos grandes debates del cristianismo primitivo, cuando en los primeros siglos, según siglo II, III, IV, el arrianismo, se debatían las cosas abiertamente y se procuraba, bajo la égida de la razón, desarticular un argumento, etcétera, etcétera. Entonces, él dice eso como primera medida. La idea aquí, pues, es que él trata de, lo que hace Milton es distinguir entre represión reactiva, que sería castigar al autor o la obra después de publicada y que se vea que ya no, y el llamado control preventivo, que es la muerte de la obra aún sin que nadie sepa que eso existió, sino que un sujeto con lápiz rojo simplemente la tache, ¿no? Eso es muy importante. Y otro argumento muy típico de él, y aquí les dejo ya antes de pasar al texto directamente, es esa idea que los libros son seres vivos. Él pone, creo que lo cito textualmente, dice, matar a un libro es matar la razón o matar una razón. Y entonces él argumenta, eso es una especie de argumento ontológico. Lo que él está diciendo es, mire señores, la naturaleza del conocimiento, los libros son la forma en que la razón humana se transmite. Esa es la forma como nosotros hacemos cosas. Por eso dice tan bellamente Quevedo en aquel famoso verso que dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Es decir, esos libros están haciendo una transmisión de la memoria de la civilización. Entonces, por analogía o por deducción, más que todo, empieza a decir, bueno, señores, aquí lo que pasa, aquí lo que se está haciendo es que cuando usted mata un libro, usted está matando el acto de la racionalidad humana en sí mismo. Es decir, si el hombre fue creado a imagen de Dios y esa imagen se manifiesta como el acto racional de ser humano, pues entonces los libros son la razón exteriorizada y concretizada de esas personas. No sé si ese neologismo aplica aquí, pero realmente, o puesta en seco de esa cosa. Entonces, en el momento en que usted ataca los libros, usted está diciendo, bueno, usted está atacando la imagen de Dios en el mundo, la idea de lo más humano del ser humano. En fin, paso ya a darle la palabra al texto. No creo que haga falta seguir en esta perorata de ideas diversas. El texto las promueve y esto, les repito, tiene que ser discutido incluso en las universidades o especialmente en las universidades. Estoy en el estudio del profesor Marc Carrillo. La página es en números romanos. Tengo en la página 44 y dice lo siguiente, fíjense ustedes. La lectura de la aportación de Milton, basada exclusivamente en su intolerancia religiosa, minusvalora su decisiva aportación a favor de la secularización de la libertad de imprenta, porque no solo significa la libertad para comunicar cuestiones de orden trascendente, vinculadas con la espiritualidad del individuo, sino que objetivamente, en el tiempo en que fue escrita, en pleno período de la revolución de los puritanos contra el antiguo régimen de los Estuardo, significaba la libertad para debatir y comunicar acerca de temas relacionados con aquellos ámbitos del saber humano de los que el individuo aspiraba a saber y conocer todo acerca de la verdad. Eso es taxativamente cierto. Y fíjense que él dice, porque hay muchos autores que les petan a Milton y dice, sí, pero tú pides una libertad que no se la concedes a todo el mundo. De hecho, cuando Spinoza toma el tema de la libertad de expresión, Spinoza es mucho más amplio. Spinoza mete aquí judío, cristiano, todo el mundo. Si es libertad, es libertad. Acá hay un poco más de sectarismo, o se puede percibir, cuando usted lea a Milton, un poco más de sectarismo. O si lo quiere ver, anticatolicismo. Recuérdese, el sujeto es heredero de toda una tradición que defiende una parcialidad, en este caso el de la iglesia. Tengo acá en el estudio del profesor Carrillo, este estudio lo recomiendo, es largo, pero es muy bueno. Él aborda, se ve que conoce la materia de frente y de perfil. Entonces, él hace el análisis también yéndose en el desarrollo retórico que plantea Milton y dice aquí, los orígenes de la censura, Milton lo sitúa ya en Atenas, allí donde los libros fueron perseguidos y eran blasfemos o ateos o calumniosos. Ese es el primer punto que hace allí. En el segundo punto dice el segundo objetivo en el que Milton centra la atención es la determinación de los beneficios de la práctica de la lectura. Porque si el sistema de licencia previa restringe las posibilidades individuales de la lectura, pues la necesidad de ampliar las fuentes de conocimiento pues nos llevan a un requisito para acceder a la verdad. Y esto no debe ser objeto de tutela. En eso Milton es categórico, ahí no hay ninguna duda.
Y luego el tercer punto argumentativo, él dice, el trasfondo del discurso miltoniano es una defensa del principio de libertad personal como un límite al ejercicio del poder y no solo del poder religioso, sino también del poder civil, que es el que vamos a ver más en el siglo XX, cuando ya las iglesias no tienen esa égida que tuvieron en otro momento, pero sí lo llegaron a tener los movimientos proto-totalitarios o los totalitarios de verdad, como el comunismo soviético, como el fascismo presente, sobre todo el nacionalsocialismo en Alemania, que tuvo esa pretensión. Sin embargo, ahí hay que discutir si lo lograron, si no hubo escapes de la sociedad, si no lograron esa égida total que sí logró el comunismo. Sin embargo, fíjense ustedes que a pesar de toda esa férula de terror que se impuso, por ejemplo, en la Unión Soviética, grandes obras literarias pudieron surgir. Se escapó Solzhenitsyn, se escapó esa literatura, se escapó Bulgakov, es decir, gente que tuvo la capacidad de salvar a su obra. Se escapó, en memoria de su viuda, la gran obra poética de Osip Mandelstam. Es decir, a pesar de todo, el ser humano le pasa un poquito como aquel poema de Miguel Hernández, ¿no? Soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Entonces es muy difícil para estos represores y censores matar completamente la idea. No lo lograron. Sigo adelante con más cosas. Paso ya directamente al texto porque quiero ver la hora, a ver si no estamos... Ajá, sí, nos quedan un par de minutitos. Paso ya donde Milton. Y entonces dice lo siguiente. Él está hablando, comienza pues retóricamente y lo primero que hace es presentar el objeto de su discurso. Y dice aquí, se ofrece una buena ocasión para que mostréis vosotros tanto el amor a la verdad que principalmente profesáis, como una rectitud de juicio que no se inclinará a la parcialidad en favor vuestro. Ello sucederá cuando juzguéis de nuevo la ley que habéis decretado para la regulación de la imprenta y según la cual ningún libro, panfleto o papel se imprimirá a partir de ahora a menos que reciba previamente la aprobación o licencia de aquellos, es decir, de las personas encargadas. Ahí está, como les decía, esto es un prolijamente presentado un aspecto retórico. Él dice, bueno, yo voy a hablar de esto y le voy a hablar a ustedes de este tema y presenta ese tema. Y aquí viene la parte que se ha hecho muy, muy famosa. La voy a leer en extenso porque es el poeta haciendo política, digámoslo así, o haciendo, en este caso, teoría comunicativa, si lo quiere ver, en la página 17, y dice lo siguiente: pues los libros no son objetos completamente inertes, sino que contienen en sí la potencia de vida que puede hacerles tan activos como el alma de la que son progenie. Preservan, como en un frasco, la más pura esencia y eficacia del intelecto vivo que los engendró. Sé que son tan vivaces, tan vigorosamente productivos como los fabulosos dientes del dragón. Esto, pie de página allí, de los dientes del dragón, eso es la metamorfosis de Ovidio. Está narrando con aquello de Cadmo que sembraba los dientes de una gran serpiente y luego salían unos soldaditos armados. Hay una película incluso de eso, pero sigo adelante. Como los dientes del dragón. Y dice así: si se les siembra en derredor, pueden hacer brotar a hombres armados. Y por otra parte, a menos que se tenga buen cuidado, casi será lo mismo matar a un hombre que a un libro. Quien mata a un hombre, mata a una criatura razonable, imagen de Dios. Pero quien destruye un buen libro mata a la razón misma. Mata, podríamos decir, a la imagen de Dios expuesta a la vista. Hay muchos hombres que viven como simples fardos sobre la tierra, pero un buen libro es la preciosa sangre de un Espíritu Supremo, preservada y atesorada, para que alcance una vida más allá de la vida. Bueno, eso no se puede decir mejor, ¿no? Ahí verdaderamente Milton, ya tiene usted por qué solamente Shakespeare lo ponen los ingleses por encima de Milton. Y es que hay que decir una cosa: si bien Shakespeare tiene ese don divino de la literatura que es inigualable en esa lengua, Milton lo supera es en el conocimiento, una cultura demoledora. Es decir, los argumentos que saca Milton por todos lados son muy, muy difíciles de contradecir. Dice aquí... sigo adelante. Espérense ustedes que marqué mucho el libro con el afán de querer mostrarles muchas cosas, pero el tiempo, como siempre, es quien termina haciendo. Aquí empieza a darle duro al papado, y eso es fácil porque la historia del papado, en algunos momentos, el papado ha tenido momentos estelares, momentos geniales, momentos
medianos, momentos muy tristes. Y eso de todo, porque es una institución como es la Iglesia Católica que tiene 2100 años y ahí ha pasado de todo. Lo que no ha pasado en la Iglesia se puede decir que prácticamente no es humano. Fíjense ustedes aquí. Está hablando, mucha gente dice, él empieza a exculpar a los padres primeros de la iglesia, que eran en sus concilios, fíjense ustedes, los concilios y obispos primitivos, dice él, tenían como obligación el declarar simplemente que libros no eran recomendables sin ir más allá de esto y dejando a la conciencia de cada cual el hecho de leerlos o apartarlos. Pero entonces la cosa se pone peor y dice, así era hasta Martín V, ahí ya le empieza a dar fuerte, ¿no? Martín, que este fue papa en el siglo XV. Martín V, la bula de este no solo ejerció la prohibición, sino que fue la primera en excomulgar a los lectores de libros heréticos, pues en esa época Wycliffe y Hus se alzaron de forma temible y fueron los primeros que condujeron a la corte papal a una política más estricta en este sentido. Ahí están hablando de teólogos reformadores, eso es otra historia más larga y bueno, los primeros sujetos que tratan de traducir la Biblia y toda esa historia, pero él la pone como eso, pues ya ahí la iglesia empezó a perder los papeles que no había tenido al comienzo, donde la diatriba y la discusión era más fuerte y las polémicas eran parte de todo eso. Bueno, aquí empieza a darle duro también el Concilio de Trento, yo lo llamo el concilio más anticristiano y la más tiránica Inquisición, no le tiene cariño, como usted puede ver. Yo estoy tratando de buscar los argumentos, que son la parte que me gusta. Fíjense ustedes, aquí es la parte donde él dice que hay que dejar que la gente perciba la verdad mezclada como viene la verdad, de una cantidad de otros elementos informativos. Y dice aquí, en la página 91, si cada acción buena o malvada de un hombre de edad madura llegara a ser solo bajo mandato, bajo prescripción u obligación, ¿qué sería la virtud más que un nombre? ¿Qué elogio debería darse al buen obrar? ¿Qué agradecimiento merecería el ser sobrio, justo o moderado? Cuando Dios le dio la razón a Adán, le dio la libertad de escoger, pues la razón no es más que la capacidad de elección. Hubiera sido, de otro modo, un Adán artificial, un Adán tal como le vemos en los teatros de títeres. Ninguno de nosotros tiene en estima la obediencia, el amor o la dádiva que se nos ofrecen por la fuerza. Por esto mismo, Dios dejó libre a Adán y puso ante él un objeto que le provocara y estuviera casi siempre ante sus ojos. En esto consistía su mérito, en esto su derecho a recompensa, a elogio por su abstinencia. ¿Para qué puso placeres alrededor nuestro y creó pasiones en nuestro interior, sino para que éstas, adecuadamente temperadas, constituyeran los ingredientes mismos de la virtud? Bueno, eso es un argumento y eso lo traslada él al punto de la verdad. Y yo creo que ya en ese punto. Y luego está la parte de cómo usted, en la medida en que existen estos sujetos, estos bondadosos parlamentos, como creo que el Parlamento Europeo se puso a decir, no, hay que prohibir el Twitter, hay que prohibir esto en las redes, hay que limitarlo. Entonces él dice, bueno, ahí la persona se convierte como una especie de adolescente que necesita una tutela. Y le dice lo siguiente, fíjense ustedes. Página 105. ¿Qué ventaja tiene ser un hombre y no un chico en edad escolar si tan solo hemos cambiado la vara del maestro por la delgada hoja de un imprimatur, es decir, de un censor? Y si los escritos serios y elaborados no pueden difundirse fuera de la mirada de un censor tolerante o intolerante, como si no fueran más que la redacción de un muchacho de escuela puesto a cargo de su pedagogo. Ahí lo que le está diciendo, ¿no? Es decir, ¿cuándo tiene usted la madurez de enfrentarse? Dice aquí, cuando un hombre escribe, página 107, cuando un hombre escribe para el mundo, invoca toda su fuerza y deliberación para que le asistan. Escruta, medita, se esfuerza y sin duda consulta a sus juiciosos amigos tratando la cuestión con ellos. Después de todo ello, se considera ya a sí mismo informado sobre aquello que escribe, tanto como cualquiera que lo hiciese antes que él. Entonces, bueno, después que sea todo ese proceso tan importante, viene entonces y dice así, entonces debe someter todo el fruto de su constante diligencia, de sus vigilias nocturnas y del gasto de su aceite paladino, una frase bellísima, aceite paladino es por Palas Atenea, de la diosa griega, de su aceite paladino a la consideración apresurada de un censor impaciente, quizás mucho más joven que él, quizá muy inferior a él en juicio, que quizás nunca ha conocido el esfuerzo de la escritura de libros y aún así
En caso de no recibir repulsa o menosprecio, debe aparecer en prensa como si fuera un niño acompañado de su tutor, con la marca del censor puesta tras su título como fianza y garantía de que no es un idiota o un corruptor. Si todo esto es así, ello no podrá ser más que una desautorización y un deshonor para el autor, para el libro y para el mismo privilegio y dignidad del conocimiento. Bueno, Milton, yo tengo más cosas, pero con esto el tiempo ya está prácticamente contra nosotros. Es la areopagítica, esto por el Areópago. Y él lo tomó del discurso de Isócrates del 354 a.C., el areopagítico, cuando Isócrates, con otro talante, un hombre muy conservador, estaba tratando de defender los valores de aquella Atenas. Es un libro, repito, puede llamarlo un panfleto, tiene unas 30 páginas, algo así, cuando se publicó, que tiene que ser discutido por los comunicadores. Esto debe estar en las escuelas de periodismo y ser discutido no como lo estamos planteando acá solamente, con toda la riqueza plural que el pensamiento humano puede dar cuando le interesan los temas. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, le llama la atención, márquelo con la campanita, que ya vendremos con más textos que tenemos por acá y esperamos poder discutir con ustedes. Y recuerde también, es el deseo de este canal porque tengan todos ustedes siempre una muy feliz semana.